Bueno, se aprobó por fin la famosa ley Bases. Me gustaría saber, así con claridad y pasando en limpio, ¿qué nos espera con la ley Bases aprobada? Sé que una ley no entra en vigencia hasta que no se regule, registre o no sé. Hay un paso intermedio antes de que se ponga en vigencia. Pero me gustaría saber a qué atenernos con esta ley. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos va a pasar de bueno o qué nos va a pasar de malo? Y hay comentarios con respecto a la compraventa de legisladores y cómo, bueno, si garpás unos pesos en la ruta es una coima, pero en ese caso son negociaciones. A mí me causa mucha gracia esa diferencia. Pero le voy a preguntar a ver qué piensa Diego Genú. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, acá estoy. ¿Cómo andás? Bien, Escuchándote. bien, bien. Con estas cosas, ¿no? Estas negociaciones, idas y vueltas, ¿hay traidores ahí adentro o no? Yo creo que hay mucha gente que salió del closet, podemos decir, Ajá. en estas últimas horas, en Sí, estos últimos meses, sí, y que en realidad gran parte de la dirigencia política comparte un poco el modelo de país de Milei. sí. Quizá le gustaría que Milei se afeite las patillas, se corte el pelo, no grite tanto, Ajá. tenga otra identidad política, no sé, pero en términos generales creo que hay mucha gente en la dirigencia política que supimos conseguir Sí. que comparte el corazón del modelo de Milei. Mm, Después puede haber algún voto que se da vuelta a último momento, que cotiza a nivel individual y siempre busca el rédito de corto plazo. sí, Van pasando los gobiernos y veo que le saco a cada gobierno, ¿no? claro. Pero me parece que por ahí cuando analizamos así, simplemente pensando en si hubo algún dinero espurio por abajo de la Sí. mesa o Mm, si hubo alguien que de repente viró, giró, se desdijo, me parece que perdemos de vista la composición más general. Y la composición más general para mí está hecha de una dirigencia política que es muy pro mercado, que es muy pro empresa, que está ah, como muy prisionera de lo que dice el establishment, y que en realidad estaba esperando que alguien como Milei apareciera. Si no era ujú, Milei, que fuera Macri; si no era Macri, que fuera Larreta; si no era Larreta, que fuera Massa; si no fuera sí. Massa, que fuera Scioli, que ahora es neolibertario, peronista y libertario. Pero hay, digamos, una voluntad de una parte, más de la mitad más uno de la dirigencia política, para ser cautelosos, Sí. comparte, me parece, Mm. comparte el modelo de Milei. Sí, pero al margen de eso, bueno, uno tiene primariamente la sensación de la coima, ¿no? Entonces lo único que Mm. hace es decir, bueno, ahí son una manga de coimeros. Bueno, no creo que sea así, pero esa negociación, llaman negociación a eso, también puede involucrar, cambiar un voto positivo por un voto negativo o a la inversa por algunos favores para la provincia que represento. También, Sí. también es una coima. Parece un poquitito menos desdoroso que recibir una guita, pero también es un cambio, una ida y vuelta. Sí, y habla un poco del estado general de derrota, me parece, de ciertos puntos de vista, ¿no? Porque si vos estás tratando en realidad de salvar lo que puedas de un huracán llamado Milei, Sí, ¿no? Que sí, viene a sí. arrasar con todo lo que puede, y vos lo único que atinás es a preservar Mm, algún tipo de obra pública, eliminar alguna cuestión que va a entrar a una privatización, sacarla fuera, sí. conseguir alguna transferencia de fondo, Ujú. eh, bueno, algo que te ayude a llevar el día a día. Bueno, me parece que también otra vez lo que se distingue es la posición de vulnerabilidad que tienen, no sé, los sectores populares, llamémosle, los que viven de un ingreso en pesos, porque en realidad no se discute el proyecto de Milei, se le discuten las comas, se le discuten las formas, Ajá. se le discuten los modos.
pero no se impugna ese modelo de conjunto, me parece. Entonces, un voto puede cambiar porque efectivamente destrabé por 2 mangos, como me lo decía alguien, por 2 mangos, sí, te vende, te das vuelta. No sé si es así, Sí. pero sí quiero decir que es muy poco lo que se cuestiona. Entonces, un gobernador, en las últimas horas, el gobernador de Catamarca, Jalil, por ejemplo, mandó a 3 de sus 4 diputados a votar a favor Ajá. de los cambios en bienes personales, de los cambios en ganancias. Ya había votado el Rigui, parte del bloque del peronismo catamarqueño. Jalil, que fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de Sergio Massa Mm, hace un año, el que convenció a Alberto supuestamente junto con Quintela, el de La Rioja, el que convenció a Cristina, el que convenció a todos. Bueno, ahora es un aliado muy fuerte mm, de Milei, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las ideas que ajá. defiende? Claro. Porque si pudo ser el principal promotor de la candidatura de Massa y ahora puede ser un gran aliado de Milei un año después, por eso digo, las ideas, ¿qué lugar ocupan en todo esto? Mm. Cada uno sí negocia la suya, es un poco el sálvese quien pueda, que domina la política y que habla un poco del estado de indefensión en el que está parte de la sociedad, los que no comparten o no compartimos, digamos, este modelo Milei. ¿Podés pasar un poco en limpio cuáles serán las ventajas y cuáles las desventajas de la aprobación de esta ley una vez que se regule? Sí, ventajas para los grandes capitales, podemos decir, para los dueños de la Argentina, desventajas para el que vive de un ingreso en pesos, en Ajá. principio, ¿no? Ujú. Grosso modo. ¿Por qué? Porque bienes personales antes lo pagaba un grupo de gente y ahora lo va a pagar un grupo más chiquito de gente. Se beneficiaron con esta ley que se insistió en diputados para que entre. Hay toda una discusión del artículo 81, si se podía volver a tratar este tema o no. Bueno, Sí, finalmente insistieron y lo aprobaron, bienes personales. Hay alrededor de 150.000 personas que son muy ricos en la Argentina. sí, Lo dijo incluso De Loredo, el diputado radical de Córdoba, dijo, estamos beneficiando a los más ricos. Él votó a favor, ¿no? ajá. Pero quiso hacer una salvedad, ¿por qué? Porque Milei los acusa a estos aliados, a los colaboracionistas que tiene, Ujú. de ser degenerados fiscales, pero el propio De Loredo le dice, yo voy a votar lo que usted me dice, pero estamos beneficiando a los sectores más poderosos y estamos resignando recursos, Claro. estamos Mm, sacrificando los recursos fiscales, ¿para qué? Para que un grupo de gente que ya tiene muchos ingresos, que tiene una riqueza muy importante, se beneficie. Son sí, 150.000 grandes contribuyentes que dejan de pagar bienes personales. bien. A la inversa, más trabajadores van a pagar ganancias. Uno puede estar de acuerdo, decir, bueno, está bien que el trabajador que más gane, de altos ingresos, pague ganancias. Bueno, pero si me estás dando esta señal al mismo tiempo de que los más ricos de la Argentina no pagan, Ajá, ok, no le podés hacer pagar a un ok, laburante, ¿no? ok. Ahora, si vamos a un programa de mayor equidad distributiva, equidad tributaria, ahí sí vos podés decir, bueno, los trabajadores que más ganan pueden aportar de alguna manera. En este Mm, caso no. Bueno, pero habla del modelo de Milei. Eh, y después está el régimen de incentivo a las grandes inversiones. sí. Eso es el modelo minero de Menem llevado a la enésima potencia. No Mm, hay antecedentes de un sistema de beneficios tan excepcionales como este, 30 años de estabilidad fiscal, baja de las regalías, le permiten importar la maquinaria, claro. lo que a vos se te ocurra, Ujú. sobre todo para algunas provincias. Ayer también, antes de ayer, lo escuchaba a Carlos Gutiérrez, un diputado cordobés del grupo de Yarlora, de Schiaretti, dice, esto es para una economía de enclave. Claro, no beneficia al agronegocio. Entonces, ¿para quién es el RIGI? Bueno, para las provincias que tienen litio, para las provincias que tienen Ajá. petróleo, que tienen Mm, gas, que tienen minería. Estamos hablando de 5 provincias: sí. Jujuy, Catamarca, La Rioja, Ujú. eh, la Patagonia, y paremos de contar. ¿Pero esto Eh, beneficia realmente a la provincia donde se hace el extractivismo o es el beneficio es para la empresa extranjera que viene y lo hace?
No, en principio es para la empresa, porque además Ah, vos estás sancionando un régimen general, sí, ¿no? Es una sí, ley nacional. sí. Pero este mismo, entre los mismos artículos del RIGI, se dice, no vale la ley provincial. Hay algunos gobernadores que dijeron, lo vamos a votar porque después nosotros le subimos los impuestos en mi Ajá, sí, provincia. minga. Pero la ley que acaban de votar dicen, no se puede después negociar una suba Mm, en las provincias. ujú. Como que está prohibido por esta ley. Entonces, ya le estás dando un cheque en blanco y además el RIGI, bueno, te dice recién a partir del tercer o cuarto año vas a poder cobrarle una regalía, ¿no? Entonces, Ajá, claro. son 3 años de un cheque en blanco Sí. y después son muy bajas las regalías que van a pagar. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde quedan los estados provinciales, el estado nacional? El interés nacional, con perdón de la palabra, Sí, mencionar esta palabra en tiempos de mi ley, sí, pero es así, ¿no? Es todo a favor de las grandes corporaciones en exceso, además, porque yo digo, es un noventismo out of context, ¿no? Es un noventismo fuera de época, sí, sí. porque Mm, Menem lo hizo, ujú, pero lo hizo en otro momento. claro. Lo hizo en un momento de caída del muro de Berlín, de consenso de Washington. Hoy es otro contexto. Esto me lo explicaban especialistas que están en estos temas. Mm, Es un contexto donde hay una pelea por los minerales críticos, por la transición energética, por los recursos naturales que tiene la Argentina. Hay compañías de China, pero hay también compañías europeas, de Estados Unidos, que se están peleando por los recursos de países como Argentina. mm, Entonces, no tiene sentido el alineamiento bobo, sí, digamos, el, sí. el alineamiento Mm, incondicional, rifar los recursos naturales. No tiene sentido, no tiene sentido, pero bueno, ujú. es el programa que está ensayando Milei, ¿no? ¿Crees que la gente que lo votó y que supuestamente ahora, de acuerdo a algunas encuestas, lo sigue apoyando, en algún momento se va a desengañar? Y yo creo que sí, sí sigue pasando esto, ¿no? De que empieza a haber suspensiones en las empresas, empieza a Ajá. haber despidos, empieza a haber problemas con el empleo. Empiezan a sufrir, el cuerpo social empieza a sufrir, Mm, y esta ley que se aprobó también tiene un capítulo laboral que es todo a favor de las empresas, ¿no? Trabajadores low cost claro, ya claro. existen porque sabemos que tenemos la mitad de la población trabajadora sin garantía, sin aguinaldo, sin obra Sí. social, Ujú, pero bueno, el modelo es más legalizar el fraude laboral. Entonces, vamos a una situación, para mí, ineludiblemente conflictiva. ajá. Eh, Ok. ¿Cómo se va a dar ese conflicto? No lo sé. Quizás siempre lo estamos imaginando con el espejo retrovisor, Sí, mirando lo sí. que sucedió en la Argentina en otro Ajá. momento, Ajá. y quizá no es esa la forma que se va a dar, ¿no? En Ujú, este momento. Pero yo creo que hay una agresión permanente con el plan de Milei y te digo, lo decían los diputados que aprobaron la ley. mm, Estamos castigando a la clase media, estamos castigando a los jubilados, ¿no? Y todo porque, bueno, todo detrás de la religión, del mercado como religión, de una creencia en que dándole todo a los grandes capitales, la Argentina va a salir adelante. Y después de la experiencia fallida, frustrada, del fracaso del Frente de Todos, que es ineludible, ¿no? claro, Siempre claro. mirar hacia ahí, porque ¿por qué tanta legitimidad para este plan Milei, ¿no? De darle todo a los que más tienen. Yo creo por el fracaso tan alevoso estos 4 años de no poder sintetizar ni siquiera un camino común desde el Frente de Todos. Entonces, eso es lo ayuda a Milei, pero los mismos diputados que lo sancionaron dicen, hasta ahora están pagando el ajuste, no la casta, sino los jubilados, la clase media, los trabajadores. Entonces creo que es difícil que, que mantenga este consenso Milei. Ujú, Lo único que tiene para mostrar es la baja de la inflación, claro. pero es una baja de la inflación que es producto en parte, creo que lo charlamos, de la paz de los cementerios. Vos vas a, Sí, a sí, los sí. lugares y están vacíos, ¿no? Ujú, ajá. Es muy claro eso, me parece. Che, Y los locales cerrados en los centros comerciales. por último,
Me gustaría saber qué pensás respecto de la amague de las privatizaciones, tanto de aerolíneas como de Radio Nacional, etcétera. Bueno, me parece que lo que quedó afuera es positivo, ¿no? Que haya quedado afuera algunas empresas siempre es positivo, sobre todo empresas donde el trabajo se está haciendo bien, Sí. donde hay una vocación que no tiene que ver con si la empresa funciona o no funciona, sino que tiene que ver con darle al mercado eh, todas las empresas del Estado. Esto ya lo vivimos, ¿no? Lo que ya Ujú. tenemos muchos años. Hay algunas empresas que se puede discutir, pero en términos generales me parece positivo porque sabemos que las empresas que uno privatiza, Mm, después viene el recorte de claro, personal, lógico. vienen los despidos, Sí. no solo que el Estado se desprende, como en el caso de YPF en la década del 90 de un recurso estratégico, que no pasó en toda América Latina, Mm, que alguien se haya desprendido, ni siquiera en Chile se desprendieron de la empresa estatal de cobre. Nosotros nos desprendimos de la empresa petrolera en la década del 90. sí. Bueno, además de eso, en este contexto de crisis, en este contexto de recesión, en este contexto donde vuelve a ser un problema el trabajo, la falta de empleo, Ujú. esta semana salieron además los primeros números de desempleo con Milei. Digo, me parece que se haya evitado alguna privatización Ajá, es es bueno. positivo, Claro. porque van a desguace y es una agresión más al cuerpo social. Quedan en la Eso es, calle eso es. trabajadores que no van a conseguir en este contexto trabajo. Sí. Me parece claro, ¿no? Mm, Milei y los que lo acompañan dicen, bueno, van a venir las inversiones, la lluvia de inversiones, y va a haber empleo genuino. Hoy mm, la realidad es otra. El que otra. se queda sin laburo hoy no consigue laburo. Y los estudios sobre empleo, había alguno de Claudio Lozano esta semana. Estamos hoy casi ya con el 10% de la población que tiene problemas de empleo. Sí. O que está sin laburo, o que está subocupada, Ujú. o que busca laburo activamente, Sí. o que cobra el potenciar trabajo y se la cuenta como empleada plena, cuando sabemos Claro. que el que cobra un potenciar trabajo no tiene un empleo como el que quisiera tener. Eso es. Entonces, estamos por arriba del 10% si uno mira bien los números del propio INDEC. En ese contexto, me parece que privatizar empresas, cerrar puestos de trabajo es un crimen. De última es un flaco consuelo, ¿no? Que algo no pase, en lugar de buscar que las cosas pasen. Es un consuelito pequeño esto. Ah, menos mal que no se privatiza aerolíneas, por ejemplo. Sí, 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 y es producto de los que se oponen, de los que se niegan, de los que dicen que no. Me parece que siempre da resultado. Pero bueno. Te insisto, es el marco de una debilidad muy, muy fuerte, me parece, de Claro, los, de los sectores claro. populares, de una Ujú. confusión, de un desconcierto de cómo llegamos hasta acá, Sí, que en realidad fuimos llegando todos sin querer ver que estábamos llegando hasta acá, ¿no? eso es. Algunos lo miramos más de frente, otros más de costado, algunos no lo quisieron ver, pero sabíamos que esto iba a terminar mal antes de mi ley. Ujú. Y bueno, ahora hay que hacerle frente a esta situación desde una debilidad muy Extrema. estructural, creo Sí, yo, muy extrema. estructural. Bueno, gracias, Diego. Te mando abrazo grandote. Cuídate mucho, conserva los laburos que tengas. Sí, 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 hay que cuidarlo como oro, hay que cuidarlo como oro. Chao. Gracias. Te mando un abrazo enorme, Quique. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste a Diego Genú? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.